Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Pero antes vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra dice, Señor, tú enseñaste en Juan 8, de que si nos mantenemos fieles a tus enseñanzas, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Y eso es lo que pedimos, Padre, que aquí en este estudio de hoy, que no se convierta en algo simplemente intelectual, o algo rutinario, o religioso, pero que realmente en este momento, Señor, utilices este instrumento de mi boca, de mi persona, para que podamos escuchar tu voz. Y para eso necesitamos que unjas nuestros corazones, para escuchar no la voz de un pastor, Señor, sino tu voz, Señor. Háblanos y cámbianos. Haznos libres para amarte con abandono. Danos una visión de ti tan luminosa, Señor, que nos deja ciego a cualquier otros amores, Señor, que compiten contigo, Señor. Somos tuyos, glorifícate en el nombre de Jesús, pedimos. Amén. Ok. Filipenses 1, versículo 12. Mira, básicamente, Filipenses tiene, los primeros 11 versículos, es una presentación, acción de gracias, intercesión. Y hoy en el versículo 12 vamos a entrar, como quien dice, en el cuerpo de la carta per se. Y lo que vamos a estar estudiando son unas noticias de las circunstancias de Pablo. Y de estas noticias, de que Pablo le está dando noticias a la iglesia de Filipos acerca de sus circunstancias. Pablo enseña y podemos extraer varias cosas aquí bien bacanes. Pero vamos a leer ahí en el versículo 12, dice Pablo, hermanos, dirigiéndose a la iglesia de Filipos desde Roma, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad, y acuérdense que Pablo ahorita está preso, escribiendo desde la cárcel, le dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y mira, lo primero que vemos ahí es que, bueno, Pablo está preso por estar obrando el Señor, ¿no? Y está preso, como dice ahí, por causa de Jesucristo. Y el versículo 11 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio, al avance del reino de Dios en este mundo. Yo puse aquí como nota, lo primero es que, mira, tenemos que aprender a ver nuestras cadenas como instrumentos de Dios en el avance del Evangelio, tanto en nosotros como en los demás. Nuestras cadenas en el sentido de nuestras dificultades, nuestras cadenas en el sentido de cualquier tipo de problemas o de inconvenientes que el Señor se reserva el derecho de dejarnos pasar, y el propósito de todas nuestras cosas ha de tener, digamos, el avance del reino de Dios en este mundo y concentrar nuestra mente. Es como vamos a ver hoy, el punto principal de este capítulo es que la paz de Dios está en los que tienen una mente consagrada en el reino de Dios. Una mente que está consagrada al reino de Dios. Y mira, cualquier cosa que nos suceda, veamos en el contexto de cómo esta situación está queriendo Dios utilizarla para el avance del reino de Dios, tanto en mí como en aquellos alrededor mío. ¿Okay? Tenemos que dispensar de una vez por todas de esa actitud o de esa creencia de que estamos aquí para divertirnos, estamos aquí para gozarnos, estamos aquí para conocer a Dios y darlo a conocer, estamos aquí para crecer espiritualmente. Este no es el cielo todavía. Y hay muchas situaciones, como vemos ahí en Pablo, que estaban encadenados, y sin embargo Pablo se está enfocando en la realidad de que sus cadenas han contribuido para el avance del Evangelio, y eso está causando que en él es regocijo. Pero tú dirás, bueno, a veces dice, no, pero es demasiado. A veces el Señor nos deja pasar por cosas que son demasiado. Bueno, tenemos que apoyarnos en
en la promesa que nos hace la palabra en 1 Corintios 10:13, donde dice que ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Ok? Tenemos que, si le pertenecemos al Señor, porque estas promesas no son para el mundo, estas promesas no son para todo el mundo, estas promesas son para aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo y han nacido de nuevo porque han creído en el perdón de los pecados y ahora el peso de su culpa se ha desaparecido por fe en Jesucristo y pueden tener una relación personal con Dios de amor. Bueno, pero básicamente si tu vida está en manos de Dios, tú puedes estar confiado, acorde a las Escrituras, de la que Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Y si estás donde estás es porque Dios sabe que lo puedes aguantar. ¿Ok? Y Dios sabe hasta, como que dice, Dios tiene la mano en el termostato del horno de nuestras aflicciones. ¿Ok? Y Él sabe hasta qué punto. Y tenemos que confiar en el Señor y someternos, porque muchas veces cuando queremos escurrirnos es cuando más bien nos metemos en problemas y terminamos peor. ¿Ok? Pero bueno, eso ahí en cuanto al versículo 13, pero el versículo el 12, pero el versículo 13 dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia de palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? Mira, Pablo está esperando su juicio, como quien dice, en una cárcel romana. Y el punto es que a Pablo lo tienen encadenado a un guardia que cambia cada 6 horas. Entonces imagínate, cada 6 horas un guardia nuevo para Pablo, para ministrarle, para ciertamente predicarle el Evangelio y ministrarle la realidad de Jesucristo en su vida. Imagínate que estar 6 horas atado con una cadena al apóstol Pablo. Sería imagínate, ¿no? Bueno, Pablo tenía ese privilegio. Y ahora, ¿qué estaba pasando? Estos soldados estaban salvando y estaban llevando el testimonio de Cristo al palacio, y se estaba en esa forma avanzando el reino de Dios. Pero fíjate la actitud de Pablo. La actitud de Pablo es una actitud que está regocijándose, porque en todo momento él está pendiente de que el reino de Dios esté avanzando. Mira, en el versículo 14 también dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y aquí en el contexto no está claro si Pablo se está refiriendo a los hermanos de Filipo, a los cuales les está escribiendo, o simplemente los hermanos que están en Roma, donde él está. Pero el punto es que Pablo ahora está ausente. Pablo estaba en una iglesia, las cosas estaban funcionando, Pablo estaba afuera, las cosas estaban funcionando, pero ahora Pablo está encadenado. ¿Y qué pasa? Bueno, como puse aquí, the show must go on, como se dice en inglés. La función debe continuar. La función debe continuar porque nadie debe ser indispensable. Nadie debe ser indispensable porque nadie lo es. ¿Okay? Si el día de mañana, entonces yo me voy, las iglesias del Señor no deben funcionar en base a un pastor estrella o de una cierta persona. The show must go on. La función debe continuar porque nadie debe ser indispensable porque nadie lo es. Es más, la iglesia original, como vemos acá, en la iglesia original, ni Pablo fue indispensable. ¿Okay? Entonces concentrémonos en eso. La iglesia no depende de ciertos pastores estrellas. La iglesia no depende. La iglesia somos todos y una iglesia sana debería seguir funcionando pese a que no esté un pastor X o el otro. ¿Okay? Entonces acuérdense de eso, porque a veces yo como misionero tengo que regresar a los Estados Unidos cada cierto tiempo. Por lo general lo hemos estado haciendo cada 2 años, por unos 2 meses, y la iglesia ha de seguir funcionando sin un pastor. Obviamente que algún pastor del Señor proveerá, pero el punto es que nadie es indispensable. No vivamos con esa actitud de que el pastor, que esta persona es indispensable. No, el Señor, si el Señor utilizó a un burrito para hablarle a Balac, ciertamente puede utilizarnos a nosotros para instruirnos mutuamente, ¿no? Ok, el versículo 15 dice, es cierto que algunos practican a Cristo por envidia y rivalidad,
pero otros lo hacen con intenciones, bueno, aquí, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y por eso me alegro. Mira, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, aparentemente unas personas en la ausencia de Pablo estaban predicando a Cristo y aparentemente lo estaban predicando por envidia y rivalidad, ambición personal y por motivos impuros. Sin embargo, Pablo se está regocijando. Dice que impone, ¿qué importa? En el versículo 18, ¿qué importa? Al fin y al cabo, ya sea, con motivos falsos, con sinceridad, se predica a Cristo y por eso me alegro. Mira, yo cuando estaba leyendo esto me estaba regocijando porque dice, mire, en el ministerio Dios utiliza hasta nuestras malas intenciones. En el ministerio Dios utiliza hasta nuestras malas intenciones. ¿Cómo así? Mira, porque la realidad es que, mira, ¿quién tiene motivaciones puras? Ninguno de nosotros tenemos motivaciones puras. Y fíjate que aquí dice, en el versículo 15 dice, predican a Cristo por envidia y rivalidad. Y el 17 dice, por ambición personal y no por motivos puros. Muchas veces, inclusive, a veces estoy yo aquí y tengo que chequear mi corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Es por amor al Señor? ¿O porque quieres cierta sensación de triunfo o de avance? Mira, Martín Lutero, mira cómo lo ponía. Dice, hasta nuestras mejores acciones están mezcladas con maldad, motivaciones oscuras que necesitan ser perdonadas. Hasta nuestras mejores acciones están mezcladas con motivaciones oscuras que necesitan ser perdonadas. Muchas veces nos sentimos orgullosos y ahí está. El mismo orgullo ya lo tiñe con pecado. Porque ayudamos a y me siento bien porque vamos y ayudamos a los pobres. Y hasta nuestras mejores intenciones o nuestras mejores acciones están mezcladas con un porcentaje de motivaciones oscuras, de las cuales necesitan ser perdonadas. Gracias que Jesucristo pagó por todas, pero la realidad es que ¿quién tiene motivos puros? Y me regocija entonces entender la realidad de que en el ministerio Dios utiliza hasta nuestras malas intenciones. Dice, versículo 18, es más, ¿no? Dice, es más, seguiré alegrándome, dice Pablo, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mira, Pablo esperaba ser puesto en libertad, lo que captamos por leer estos versículos, a diferencia de su segundo encarcelamiento. En 2 de Timoteo, cuando Pablo está preso por segunda vez en Roma, mira como lo dicen en 2 de Timoteo 4:6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Es decir, mientras Pablo está escribiendo esta carta, está anticipando ser liberado, a diferencia de más tarde cuando ya está por segunda vez y le escribe la segunda de Timoteo, ¿no? Dice, versículo 20 dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado, y la Reina Valera lo pone como magnificado en mi cuerpo. Mira, esa palabra dice ahí que mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada será avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado. Esa palabra exaltado es la palabra, como lo traduce la Reina Valera, magnificado. ¿Okay? Es la palabra, y Pablo lo que está diciendo es que salga lo que salga, en vida o en muerte, el punto es que Cristo sea magnificado en mi vida, magnificado. Y lo que podemos ver ahí, obviamente, es que Pablo tenía una inmensa pasión por magnificar a Cristo, ¿no? En vida o en muerte. ¿Y por qué? Si nos ponemos a preguntar, ¿no es Cristo suficientemente grande por sí mismo?
que Él necesita ser magnificado. Porque el punto es que Pablo está diciendo, sea como sea, de una manera u otra, el punto es que siempre Jesucristo sea magnificado. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo tiene que ser magnificado? Él no es suficientemente grande en sí mismo. Y mira, la realidad es que pónganse a pensar, es cuestión de distancia. Es cuestión de distancia. Mira, por ejemplo, el sol. Ponte a pensar, el sol a veces lo podemos tapar con un dedo, ¿verdad? Y sin embargo, en el sol caben, mira esto, en el sol caben 1.300.000 tierras. El sol, mira esto, el sol es tan grande que le caben 1.300.000 tierras. 300 planetas tierra caben dentro del sol, si lo vaciáramos. Pero si te parece que el sol es grande porque caben 1.300.000 planetas tierra, bueno, vacílate esto, que Antares, la siguiente estrella, Antares, si hacíamos lo mismo, caben 64 soles. Imagínate qué grande es Antares, que caben 64 soles. Pero si no nos paramos ahí, y hay una estrella que se llama Hércules. La realidad es que los astrónomos dicen que en Hércules caben 100 millones de Antares. En Hércules. Y esas son las estrellitas que en la noche las vemos y son y aparentan ser simplemente un puntito de luz. Y sin embargo, en Hércules caben 100 millones de Antares. Y eso no es nada, la estrella más grande conocida se llama Epsilon. Y en Epsilon caben 3 millones de Hércules. Estás calculando, el Sol le caen 1.300.000 tierras. ¿No? Pero en Antares caben 64 soles. En Hércules caben 100 millones de Antares. Y en Epsilon caben 3 millones de Hércules. Y sin embargo, estas son estrellas que en la oscuridad de la noche a veces es difícil verlas. ¿Por qué? Porque están lejos. De la misma manera Jesucristo, mira, en nuestras vidas, nuestras dificultades son el telescopio que magnifican y hacen visible a Jesucristo a aquellos que por falta de fe están lejos del Señor y no lo pueden ver. Entonces, entiende que la gente por incredulidad tienen a Jesucristo lejos, por tan grande que es Jesucristo, y sin embargo la distancia lo pone pequeñito. Pero es entonces a través de nuestras dificultades, nuestras pruebas, que esas pruebas son como el telescopio que magnifican y hacen visible a Jesucristo a aquellos que por falta de fe, como dije aquí, están lejos del Señor y no lo pueden ver. Es importante tener esta mentalidad porque es la realidad de lo que Dios está haciendo. Es la intención por la cual estamos acá, y si no estamos al tanto y tenemos expectativas que no son adecuadas, estamos destinados a vivir una vida de desengaños. Dice, en el versículo 1, Pablo mira lo que dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí mira, aquí sí entramos en materia, porque fíjate, este versículo, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que dice aquí, lo que anoté. Mira, el hombre de negocios dice: para mí vivir es hacer dinero y el morir es dejar una fortuna a mis herederos, para que se peleen por ella, ¿no? El hombre de negocio dice: para mí vivir es dinero y el morir es dejar una fortuna para mis herederos. El hedonista ateo dice: para mí vivir es disfrutar de los placeres del mundo, ya que al morir desaparezco. ¿No? Digamos que el atleta determinado dice: para mí vivir es ser el mejor y el morir dejar mis récords en la historia de mi deporte. De repente dice el artista dice: para mí vivir es ser famoso y el morir dejar mi marca en este mundo. O el hombre de ciencia, el hombre humanitario, dice: para mí vivir es hacer este mundo un mejor lugar y el morir es dejar un legado a la humanidad. Pero ¿sabes qué? Dios dice
que la razón de existir es, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, todo lo demás es vago, escurridizo y en última instancia no satisface. ¿Ok? Todo lo demás es vago, escurridizo y en última instancia no satisface. Aquí Dios nos está diciendo la fórmula para una vida feliz. ¿Ok? No es vivir para ser famoso, no es vivir para hacer dinero, no es vivir para disfrutar los placeres de la vida, no es vivir para ser el mejor en esto, en lo otro, ni siquiera no es vivir para hacer este mundo un mejor lugar y dejar un legado a la humanidad, sino vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque la palabra enseña que a los hijos de Dios no es pasar a la eternidad es estar con Cristo, ¿no? Y yo noté aquí, mira, que la razón de nuestra existencia, bíblicamente, es conocer a Dios y darlo a conocer. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos acá en este mundo. Cualquier otra razón es escurridiza y no satisface en última instancia. ¿Okay? Dios lo pone clarito. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La razón de nuestra existencia es conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Okay? El versículo 22 dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Mira, Pablo dice en el versículo 23, Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo. Okay, entendamos algo y veamos en la Biblia, en la palabra de Dios, dejar este mundo para los cristianos es estar con Cristo. Vas directo a la presencia del Señor. Okay, no es cuestión de que hay un sueño eterno y el tema es que nosotros no entendemos la eternidad. Estamos acostumbrados a vivir en el tiempo, pero en la eternidad no hay tiempo. Yo estaba meditando el otro día que mi papá murió hace un par de años y él estaba en el Señor cuando murió y estaba pensando, mi papá está esperándome ya cuando me reúne con él, pero la realidad es, ¿sabes cómo es la cosa? Mi papá está en la eternidad. En la eternidad ya yo estoy con mi papá, vacilándome y gozándome el Señor junto con mi papá. Él ya está en la eternidad, yo soy el que estoy aquí atrapado en el tiempo. En la eternidad ya yo estoy con Él en la eternidad, gozándome de Dios junto con Él, porque pasar, acorde a la Escritura, pasar de este mundo a los cristianos es entrar directo a la presencia del Señor. Fíjate que el versículo 25 dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Mira, jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Mira, jubiloso avance en la fe, satisfacción en Cristo Jesús. Mira, el Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. La fe cristiana es una fe de alegría, es una fe de felicidad. Eso es lo que dice Filipenses 4:4, lo vamos a ver más las próximas semanas, pero en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres, estén siempre alegres. Mira, la fe en Jesucristo es la única fuente de felicidad inagotable, tanto en esta vida como en la eternidad. La fe en Jesucristo es la única fuente de felicidad inagotable, tanto en esta vida como en la eternidad. Mira, la realidad a la final es que la gente, todos estamos, digamos, en búsqueda de la felicidad. Todos estamos en búsqueda de la felicidad. Y el punto es que nosotros creamos que la felicidad
viene de Dios y busquemos la felicidad que Dios nos quiere dar. Y eso en realidad es el llamado evangelístico que tenemos en nuestra boca. Dice, solo Dios satisface. Acércate a Dios, cree que solo Él te puede hacer feliz, acércate a Él creyendo que Jesucristo ya pagó por todos tus pecados. Porque es el Dios de la Biblia el que te tiene la capacidad de hacerte feliz. El Dios de la Biblia odia el pecado, pero la ira contra tu pecado ya fue aplacada por Jesucristo. Pero la realidad es que la gente hasta que Dios lo convence de una manera u otra, a través de pruebas y desengaños, cuando todas nuestras otras idolatrías nos defraudan, que nos decidimos verdaderamente a creer y a indagar si es que verdaderamente que Dios puede hacerme feliz. Pero la realidad es que hasta que una persona no crea que Dios lo puede hacer feliz, esa persona no vaya a buscar a Dios. Tiene que, por lo general tenemos, y así me pasó a mí también, pero por lo general tenemos que tocar fondo, porque a Dios es el último lugar donde nosotros buscamos la felicidad. Por lo general. Y dicho, eso eres tú si no fue así. Pero por lo general el ser humano, en la parte de Dios, es lo último que buscamos. Pero ese es el llamado de Dios, déjame darte vida eterna. Fíjate que vida eterna, eso es lo que es. Vida eterna es la felicidad que proviene de Dios. A veces no entendemos esto y nos da como cosas la felicidad. No. Dice en Juan 17:3 Jesús lo enseña y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, que aprendan a disfrutar de ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vida eterna, cuando Dios ofrece vida eterna al ser humano, lo que le está diciendo es, déjame darte la felicidad, la satisfacción que viene de Dios, del eterno. Porque eso es lo que significa vida eterna. La vida o la felicidad, la paz, la satisfacción que proviene es de Dios. Y la felicidad que proviene de Dios, tanto aquí como en la eternidad, porque en Juan 5:24 el Señor dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. O sea, la vida eterna no es algo que comienza cuando tú te mueras. Okay, la vida eterna es algo que es tu capacidad de gozarte de Dios, es tu capacidad de conseguir satisfacción en Dios. Y Jesucristo dice que el que cree en mí tiene vida eterna, o sea, y ha sido habilitado para empezar a conseguir satisfacción en Dios. Okay, bueno, versículo 23 dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y quería dejar este punto para el final, porque quiero que notemos que el bienestar de la iglesia, ¿no?, era más importante para Pablo que su propio deseo de estar con Cristo. Y ahí lo vemos en el 23, dice, me siento presionado por dos posibilidades, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y lo que quería es que viéramos la conexión que existe entre el gozo, la alegría o la felicidad cristiana y una mente comprometida con el reino de Dios. Porque, ¿se acuerdan que cuando estuvimos hablando del prólogo en Filipenses hace un par de semanas, que le hicimos un prólogo a esta carta? Vimos que hay un tema indirecto que por lo general es tomado como la enseñanza principal de Filipenses. Y Filipenses es la carta del gozo. Es la carta en la cual vemos conexión entre el gozo y cómo obtenerlo. Pero, porque mira, el gozo, veíamos cuando estuvimos haciendo el prólogo, que gozo, la palabra gozo es mencionada de una manera u otra 19 veces. Y que también Pablo habla de pensar, meditar o considerar 15 veces y de recordar otras 10 veces. Y veíamos y concluimos que pensar como Jesucristo produce el gozo de Jesucristo. Ese es un problema de lo que pasa aquí en tu cabeza, ¿no? Pablo es un vívido ejemplo de esto, porque pensar como Jesucristo produce el gozo de Jesucristo, y Pablo, lo vemos que aunque está en la cárcel, está en tremenda aflicción, sin embargo él está viviendo y se desborda, y se ve en sus escritos una actitud de gozo que él poseía. Y la realidad es que todo está aquí, en la manera de que nosotros pensamos. Dice, nada cambia, veíamos cuando estábamos viendo el problema, que nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Bueno, porque como pensamos determina lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Cierto o falso? Lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo creemos, es lo que determina lo que tú y yo sentimos y lo que hacemos.
Y veíamos que pensar como Jesucristo produce el gozo de Jesucristo. Y la conclusión que vemos acá es que, mira, si queremos la felicidad que Dios ofrece, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios. Esa es la enseñanza principal de este capítulo, que vemos en el sentido, si queremos la felicidad que Dios ofrece, vida eterna, queremos crecer en nuestra capacidad de tener cada día más vida eterna, más capacidad de conseguir satisfacción en Dios, porque veíamos la semana pasada que el que satisface se lleva la gloria, y cuando Dios satisface todas tus necesidades, entonces Él se lleva la gloria y glorificamos a Dios en nuestra vida. Si queremos la felicidad que Dios ofrece, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios. Fíjate que en Mateo 6:33 nos lo pone de esta manera. El Señor Jesucristo lo enseña, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y todas estas cosas son todo lo demás por lo que tú y yo generalmente nos preocupamos. Ok, acuérdense, mira, si queremos la felicidad que Dios ofrece, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios. ¿Estás tú comprometido con el reino de Dios? Bueno, si tú estás o no comprometido con el reino de Dios, lo ves con tu servicio al reino de Dios. Si tú no estás sirviendo de una manera u otra, y no crean que esto es una manera de manipularlos para que sirvan en la iglesia, no, deja que tu servicio en la iglesia, tu servicio al reino de Dios de una manera u otra, demuestre dónde está tu corazón. ¿Ok? Entonces, ¿quieres saber si tu corazón si tu mente tienes una mente comprometida con el reino de Dios? Ve la cantidad de servicio que estás dando en la iglesia. Si no estás dando ningún servicio, bueno, es muy cuestionable que tú tengas una mente que está comprometida con el reino de Dios. A lo mejor de una mente que dice, bueno, a lo mejor todavía no crees, porque el punto es que fíjate, si tú no crees verdaderamente que la felicidad está en tener una mente comprometida en el reino de Dios, porque Jesucristo lo pone ahí, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesiten en la vida vendrá por añadidura. Pongan su mente en el reino de Dios. Entonces, si tú no estás sirviendo es porque no crees esto o prefieres que otros lo hagan. Pero la realidad es que no lo crees porque tú quieres tu felicidad para ti. ¿Okay? Y Jesús lo pone claramente, busquen primeramente el reino de Dios, y si tú pones el reino de Dios primero y su justicia, todo lo demás, y en el contexto de Mateo 6, es todo por lo que en general tú y yo nos preocupamos, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a educar a nuestros hijos, cómo nos vamos a cubrir de la lluvia, dónde vamos a vivir, tú sabes, las preocupaciones de la vida, y para eso quería que consideráramos aquí al final de que tengamos cuidado con distracciones efímeras y cuidado con perder el enfoque. Cuidado con perder el enfoque, porque mira, es así. En Mateo 4, ¿se acuerdan de lo voy a poner aquí en grande porque en Mateo 4, ahí está. ¿Se acuerdan en la parábola de los 4 terrenos? Donde el Señor nos habla del sembrador y la semilla cae aquí, cae acá y da 4 terrenos. Bueno, el tercer terreno es el que habla en cierta forma a este tipo de actitud. Marcos 4:18 dice, otros son como el sembrado entre espinos. Está hablando como la semilla de la palabra de Dios que es sembrada entre espinos. ¿Cómo así? Son que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, y la palabra de Dios dice, los deseos de tener cosas. Eso es lo que dice Marcos, el Señor, o lo dijo el Señor en Marcos 4:19. Dice, los que son sembrados en los espinos son personas que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos por tener cosas, ¿qué hacen? Entran hasta ahogar la palabra de modo que no llega a dar frutos.
Cuidado, porque cuidado que nuestro corazón no caiga en esta categoría. La categoría de que sí percibimos la palabra, sí escuchamos la palabra, pero esta palabra no da frutos y terminamos viendo que no hay servicio en nuestra vida. O sea, el punto no es ahora voy a servir para poder no sentirme culpable. No, es la realidad de ¿qué es lo que está absorbiendo mi vida? Probablemente las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas, ahogando y como quien dice, llenando mi vida y no dejándome espacio para las cosas que son verdaderamente importantes, y es una forma en que el enemigo sutilmente lo utiliza para neutralizarte y hacerte perder tiempo, de manera que no seas fructífero. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado de no caer en esta categoría de que las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos por tener cosas entren y ahoguen la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Nosotros más bien tenemos que ser, como dice el versículo 20 de Marcos 4, los que tienen un buen terreno, los que son sembrados en buen terreno son las personas que oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno, o el 100% en los frutos que dan. ¿Por qué? Porque tienen cuidado de que las preocupaciones de esta vida y los engaños de riqueza y los deseos por tener cosas no ahoguen. O como que decir, si tenemos nuestra vida avasallada, dedicada a preocuparnos por las cosas de esta vida y el engaño de riqueza y el deseo por tener cosas, entonces terminamos ahogando nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad de verdaderamente conseguir lo que estamos buscando, porque ese es el punto de Jesucristo. No está diciendo, no hagas, como que dice, el que se aferra a su vida la perderá, pero el que la abandona por mi causa y el Evangelio la conseguirá. La forma de conseguir lo que tú realmente quieres es de abandonar tu vida y dedicársela a Jesucristo. Y en lo que haces eso, terminas consiguiendo lo que originalmente siempre has estado buscando. Y esa es la exhortación que nos está dando Jesucristo, y la cual vemos hoy aquí en los versículos de hoy. Porque vemos que si queremos tener la felicidad que Dios ofrece, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios. Pero para tener una mente comprometida con el reino de Dios, tenemos que tú y yo creer verdaderamente que ahí es donde está la felicidad. Y yo no conseguí un versículo más claro para decirnos esto que Mateo 6:33, porque Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios, déjense de estarse preocupando por todas las cosas que todos se preocupan, y el Señor dice esto, su Padre Celestial sabe que las necesitan, más bien, es más, ahí está en el versículo 32, dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el punto es que tú crees eso. Porque cuando lo creas vas a empezar a servir en la iglesia, cuando lo creas vas a empezar a dedicar tu vida más activamente al avance del reino de Dios en este mundo. Deja que tu vida muestre dónde está tu corazón. Pero como yo siempre les digo, no traten de santificarse a sí mismos y empiecen a trabajar en los efectos. Traten de trabajar en las causas. ¿Okay? ¿Qué es lo que está causando mi actitud? Es lo que estoy creyendo. Para tú verdaderamente tener la paz de Dios, tienes que creer primeramente la verdad de la palabra de Dios, que dice que la verdad, si queremos la felicidad que Dios ofrece, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es en el reino de Dios donde está la verdadera felicidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Crees esto? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en tu Hijo Jesucristo. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador.
Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.